Lo que convierte la vida en una bendición no es hacer lo que nos gusta, sino que nos guste lo que hacemos. Goethe. Buenas noches, mi nombre es Alexander Morris y les hablaré un poco sobre lo que son los protocolos FDDI 2. Como método de introducción, podemos decir que FDDI por sus siglas significa Fiber Distributed Data Interface, que es un conjunto de estándares ANSI e ISO para la transmisión de datos en líneas de fibra óptica en redes de área local, LAN, que se puede extender hasta un radio de unos 200 kilómetros. El protocolo FDDI está basado en el protocolo Token Ring, a mayores de cubrir una mayor distancia geográfica. Las redes de área local FDDI pueden soportar miles de usuarios. FDDI se usa con frecuencia para el backbone para redes de áreas extensas WAN. Una red FDDI contiene dos token rings, una como posible backup en el caso de un fallo en el anillo primario. El anillo primario ofrece una capacidad de hasta 100 megabytes por segundo. Si no se necesita el anillo secundario como backup, también puede ser usado para el envío de datos, extendiendo la capacidad de FDDI hasta los 200 megabytes por segundo. Un anillo simple se puede extender hasta la máxima distancia, un anillo dual hasta unos 100 kilómetros. Una LAN FDDI utiliza la tecnología de conmutación de paquetes para transportar datos de usuario en los frames de longitud variable. Sin embargo, los mecanismos de conmutación de paquetes no están bien conjuntados para aplicaciones de conmutación en el cual se requiere un flujo de datos uniformes constante. Las tecnologías de conmutación de circuitos están mejor conjuntadas para este tipo de aplicaciones. El FDDI2 define mecanismos de protocolos opcionales adicionales que permiten a un enlace de datos FDDI ser utilizados para proveer servicios de circuitos conmutados. Además de los servicios de paquetes conmutados, el modo de transmisión que es utilizado para proporcionar los servicios de circuito conmutado es llamado transmisión isócrona. Por lo tanto, FDDI2 proporciona a FDDI la capacidad de mantener voz y video, también como datos, agregando un tipo de transmisión de datos isócrono. El FDDI2 puede soportar modo básico, en el cual el anillo soporta conmutación de paquetes FDDI estándar, y modo híbrido, en el cual el anillo soporta ambos métodos de transmisión de datos, paquetes conmutados e isócrono. Este tipo de red proporciona soporte para servicios isócronos, además de los servicios síncronos y asíncronos que proporciona FDDI. Por lo menos, como podemos ver, FDDI2, vemos un cuadro, los tiempos insensitivos o asíncronos, como también el tiempo sensitivo síncrono, que son los paquetes conmutados. En los periódicos o los isócronos tenemos los circuitos conmutados. Si unimos estos dos paquetes, tenemos lo que llamamos el FDDI2 híbrido, que es el cual estuve comentando hace unos momentos. De la misma forma que FDDI y FDDI2 corre a 100 megabytes por segundo, los nodos pueden correr en modo básico. Si todos los nodos sobre el anillo son de FDDI2, entonces el anillo puede cambiar al modo híbrido, en el cual el servicio isócrono es proporcionado además de los servicios del modo básico. En el modo básico sobre FDDI2, el tráfico síncrono y asíncrono es transmitido en una forma idéntica que en FDDI. En esencia, FDDI2 provee conmutación de circuitos junto con conmutación de paquetes. Esto es, cualquier aplicación que se ejecute sobre un circuito dedicado puede ser intercambiado a FDDI2 en un modo compartido, proporcionando los requerimientos de ancho de banda para que pueda ser satisfactorio. Para proporcionar el servicio isócrono, FDDI2 maneja un frame especial llamado cycle. Estos cycles son generados cada 125 microsegundos. En 100 megabytes por segundo, 1262.5 bytes pueden ser transmitidos en 125 microsegundos.
Los bytes del cycle son precargados a varios canales en el anillo. Los bytes del cycle son divididos en 16 wideband channels, los cuales transportan tráfico de circuitos conmutados o paquetes conmutados. Todos los wideband channels de paquetes conmutados son concatenados juntos para formar un canal simple, el cual es operado con el Time Token Protocol de FDDI. La siguiente figura muestra los componentes del protocolo de FDDI. La capa física y la presencia de manejo de estaciones SMT son las mismas como el FDDI original. En el nivel MAC, dos nuevos componentes son agregados: IMAC y HMUX. Modo híbrido. En el modo híbrido, los servicios de paquetes y circuitos están disponibles. Una red del tipo FDDI2 típicamente inicia en el modo básico para configurar los parámetros y temporizadores necesarios para el protocolo Time Token. Después de que realiza esta labor, se cambia al modo híbrido. La conmutación de circuitos es llevada a cabo mediante un formato de cycle creado por una estación conocida como el Cycle Master. El Cycle Master es responsable de crear los cycles a una velocidad de 8 kHz e inserta la latencia requerida para mantener un número integral de cycles sincronizados sobre el anillo. Los cycles son repetidos por todas las otras estaciones sobre el anillo. Cuando cada cycle completa su circuito en el anillo, es eliminado del anillo por el Cycle Master. La subcapa IMAC dentro del HRC controla los canales wideband channels que son utilizados para el tráfico de circuitos conmutados. Cada wideband channels puede soportar un canal isócrono simple. Alternativamente, los wideband channels pueden ser divididos por el IMAC en un número de subcanales. Esos canales separados permiten diálogos isócronos independientes, simultáneos entre las diferentes partes de las estaciones FDDI2. Durante la operación normal, la actividad sobre una red FDDI2 consiste de una secuencia de cycles generados por el Cycle Master. Las estaciones se comunican utilizando conmutación de circuitos, compartiendo el uso de un canal isócrono dedicado. Las estaciones se comunican utilizando conmutación de paquetes sobre los canales de datos de paquetes. La operación comienza con la inicialización. El anillo será configurado para inicializar en modo básico. Una vez que el modo básico es establecido, una o más estaciones pueden intentar trasladar la red a un modo híbrido utilizando un cycle. La programación de mantenimiento. El Cycle Master mantiene la lista de programación, la asignación de capacidad entre transmisiones de circuitos y paquetes. Puede ser modificado dinámicamente por medio de peticiones SMT al Cycle Master. Diferencias. Como se puede notar, ambas tecnologías corren a velocidades de 100 MB por segundo sobre fibra óptica. El FDDI puede transportar frames síncronos y asíncronos. El FDDI2 tiene un nuevo modo de operación conocido como modo híbrido. Este modo utiliza una estructura denominada cycle de 125 microsegundos para transportar tráfico isócrono, además de los frames síncronos y asíncronos. FDDI2 tiene capacidad de manejo de datos, voz y video, y así expande el rango de aplicaciones de FDDI. Muchas gracias.